no hubiera sido por el Señor. Aleluya. Algunos de nosotros quizás ya estuviéramos, yo creo, bajo tierra, si no nos hubiera alcanzado el Señor a tiempo. El Señor tiene un tiempo para cada persona, para cada quien. A veces nos desempacentamos, Señor, ¿cuándo? Pero el Señor tiene un tiempo, tiene un tiempo, tiene un tiempo. Sigue existiendo, sigue llegando allí a la puerta, como dice Apocalipsis capítulo 23, donde dice 3:20, que dice que ahí está la puerta. Dice, si alguien abre la puerta de su corazón, entro con él, ceno allí con él y él conmigo. Oiga, qué bendición, ¿verdad? De recibir esa victoria que recibimos del Señor cuando el Señor viene a nuestras vidas. Estamos gozosos, hermanos, porque estamos celebrando Domingo de Resurrección. Un día como este, un domingo, Cristo resucitó hace cerca de 2000 años. Cristo resucitó de entre los muertos. 3 días estuvo carnalmente muerto, porque espiritualmente Jesús nunca murió, porque Él es Dios y Él es Espíritu. Pero en la carne esa donde Él se humanó, esa carne estuvo 3 días muerto ahí en la tumba. Pero al tercer día ese cuerpo carnal se glorificó. Por eso podían palparlo, podían verlo, podían platicar con Él, podían comer con ellos. Pero también al mismo instante un cuerpo glorificado podía traspasar paredes. Dice que estando reunidos en el aposento, de repente se puso el Señor en medio de ellos, estando las puertas cerradas, porque ya era Cristo resucitado y estaba entre el pueblo y estaba entre la gente, y muchos lo vieron. Aunque nosotros no lo vemos al Señor que está aquí, pero saben que sintemos su presencia, y eso nos da garantía de saber que Jesús está en su pueblo, Jesús está en su casa. Dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo. Y sabemos que somos más de 2 o 3 que estamos este domingo por la mañana, y sabemos que aquí está el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos así a entrar a la enseñanza que tenemos esta mañana. Todos los años, en un domingo como hoy, Día de Resurrección, las guías dominicales vienen preparadas para una enseñanza de Día de Resurrección. A veces en Mateo, a veces en Marcos, a veces en Lucas, a veces en Juan, que hablan de la resurrección. Y esta vez toca, ¿verdad?, en el libro de Mateo, donde vamos a estar hablando de la resurrección. Amén. Dice como título, el Cristo resucitado, y luego dice ahí como una forma de pausa, Pascua. Pascua, aleluya, que quiere decir en inglés Passover, pasar por encima, es lo que quiere decir Pascua. ¿Desde cuánto tiempo el pueblo de Israel celebrando la Pascua? Desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. El Señor le dio las ordenanzas a Moisés. Dile que cada familia sacrifique un corderito, y la sangre de aquel corderito la pongan en los dinteles y en las postas allí de sus casas, porque va a venir aquel que va a traer mortandad, sobre todo primogénito, para que cuando vea la sangre, él pase por encima, pass over. He will see the blood, and then he would pass over that house. Miraría la sangre y dice que pasaría por encima. Eso es Pascua. Gracias a Dios, hermanos. Desde ese momento hasta ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel celebrando Pascua se sacrificó. Llegó el viernes, Cristo fue el Cordero Pascual que fue crucificado, fue el Cordero que fue ahí sacrificado para el perdón de los pecados, y esa sangre preciosa es la que nos cubre a nosotros, y ahora somos un pueblo redimido por la sangre preciosa de Cristo. A Cristo le costó su vida, le costó su sangre, le costó los golpes, los azotes, los maltratos, la corona de espinas, aquellos clavos, todo eso le costó al Señor dar todo eso. Por amor a nosotros se entregó Él, para que aquel que reciba la palabra del Señor y se dé cuenta que Cristo hizo mucho por él o por ella, diga, ¿sabes qué? Yo quiero darle mi vida a Cristo. Si Cristo hizo todo eso por mí, yo lo único que tengo que hacer es decir, Señor, perdóname todos mis pecados, te acepto como Señor y mi Salvador, entra en mi vida. Es todo tan fácil. Una decisión. Pero a Cristo le costó entregar su vida. No nada más en unos segundos, no dice la palabra que estuvo desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde.
cuando el Señor entregó su espíritu. 3 horas sufriendo allí clavado en la cruz. Pero la noche anterior había sido tomado y había sido llevado. Y en ese llevar fue golpeado, fue maltratado, fue abofeteado, fue burlado, fue azotado. Le pusieron la corona de espinos, acarrió la cruz hasta el monte, la calavera, monte, el Calvario. Todo eso hizo Jesús por nosotros. A veces es muy importante que nosotros nos demos cuenta todo lo que Jesús hizo. Y si Jesús hizo todo eso, ¿por qué hizo todo eso Jesús? Si no hubiera un infierno, ¿para qué hubiera la necesidad de que Jesús sufriera tanto lo que sufrió para nuestra salvación? Pero porque hay un infierno y Él se llama el Salvador del mundo, es la razón que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque es la única manera que nos podía salvar de la condenación eterna. Aleluya. Y por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra, lo que es la verdad central de la guía. Dice: Jesucristo resucitó de los muertos y vive por siempre. Jesucristo resucitó de los muertos y vive por siempre, para siempre. Él tiene vida y está con el Padre sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Todos van a leer juntos ahí Mateo 28:6. Es la cita que tenemos aquí en clase, Mateo 28:6. Al contar a 3, si ya lo tienen su guía, su Biblia en la pantalla, todos lean juntos en alta voz Mateo 28:6. 1, 2, 3. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén, amén. Venir y ver donde fue puesto el Señor. Puede ocupar sus lugares. Ya hemos orado esta mañana para dar inicio a este servicio de día de resurrección. La parte 1 que tenemos para hablar en lo que tiene que ver con la resurrección dice por título, la primera parte, la sepultura de Cristo. Qué bueno, hermanos, que hubo una sepultura en lo que tuvo que ver con el Señor Jesucristo, porque esa sepultura fue la evidencia, esa sepultura fue lo que demostró que Jesús ya no estaba allí. Cuando vinieron aquellas mujeres, María Magdalena y la otra María, y llegaron al sepulcro, el ángel ya había removido la piedra. Cuando ellas llegan allí, les dijo: buscáis a Jesús Nazareno, pues no está aquí. Venid y ver el sepulcro para que mires que Jesús ya no está allá adentro, ha resucitado como les había dicho. Entonces, esto fue una bendición, hermanos, de que hubo un sepulcro donde Cristo fue puesto en carne y cuerpo, pero también resucitó al tercer día. Gracias por esas evidencias. José, un hombre rico de la ciudad de Arimatea, fue donde Pilato a pedir permiso para tomar el cuerpo de Jesús y asegurarse de darle una sepultura. José tomó el cuerpo de Jesús y lo preparó para el sepulcro. Vamos a ver ahí Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61. Nuestra hermana Eva que nos ayude a leer esa porción bíblica. Mateo 27, 57 al 61. Gloria a Dios. Mateo 27, 57 al 61. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Gloria a Dios. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María cuando vieron que aquella gran piedra fue rodada y tapar la entrada del sepulcro. Aleluya. Todo esto era para asegurar que el cuerpo de Jesús allí estaba dentro. Hubo estas dos mujeres juntamente con José de Arimatea y también Dídimo que estaban allí, que es Tomás, para presenciar, para saber, para testificar, para ser aquellos testigos de que ahí pusieron a Jesús. Y rodaron esa gran piedra para tapar la entrada de aquella tumba.
de aquel sepulcro donde estaba Jesús, para garantía de saber que Jesús ahí lo habían puesto. Pero luego llega el tercer día, donde da las evidencias que la piedra fue removida por un ángel que vino del cielo, para darles a demostrar que ahora pueden entrar en la tumba y saber y darse cuenta que al que pusieron ahí adentro ya no está allí. Ahí están los lienzos puestos intactos, pero el cuerpo al que habían puesto ahí ya no está, porque había resucitado con cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. José tomó el cuerpo de Jesús y lo preparó para la sepultura, conforme Mateo 27:59 que se estaba leyendo. La costumbre fúnebre de la época era envolver el cuerpo en lino con una mezcla de mirra y aloes. Era una costumbre de cómo se sepultaban a los cadáveres, a los difuntos, en esa forma. Envolverlos, hermanos, en lienzos, que quedaba todo el cuerpo envuelto. Y esto siempre es lo que uso como evidencia para que el pueblo se dé cuenta de que la Biblia nos habla de que hubo evidencias claras de que Jesús resucitó de los muertos, porque esos lienzos estaban intactos, pero el cuerpo de Jesús ya no estaba allí, porque había resucitado de entre los muertos. Aleluya. José puso el cuerpo en un sepulcro que le pertenecía cerca del lugar de la crucifixión, conforme el verso 60 que leyó nuestra hermana. Aleluya. José rodó una piedra grande para cubrir la entrada del sepulcro. Los cadáveres eran perfumados y ungidos con óleos y sustancias aromáticas antes de ser envueltos. Esta era la manera de preparar el cuerpo para sepultar en aquellos tiempos bíblicos. Usaban lo que era la mirra para preparar el cuerpo, para que así tuviera ese olor, mirra y aloes que usaban para preparar el cuerpo, para entonces llegar el momento y envolverlo con aquellos lienzos. La palabra dice que cuando lo bajó José de Arimatea y Dídimo, que es un sobrenombre que tenía Tomás, dice que cuando lo bajaron de la tumba lo envolvieron en una sábana. Mucha gente se equivoca en esta área. En ese momento, cuando lo bajaron de la cruz, fue envuelto en una sábana, pero cuando fue llevado al sepulcro, allí tanto José de Arimatea como Dídimo hicieron los preparativos. Llevaron también, hermanos, mirra, y también llevaron, hermanos, aloes para preparar el cuerpo. Lo que sucede, hermanos, que María Magdalena y la otra María no se habían dado cuenta que José de Arimatea y Dídimo habían comprado estas especias para preparar el cuerpo de Jesús, y María Magdalena y la otra María no necesitaban hacer esto, pero era algo ya de Dios para que ellas fueran muy temprano por la mañana y llegaran al sepulcro y fueran las primeras que se dieran cuenta que Jesús había resucitado, y que así no fueran las testigas que iban a testificar y a decirle a los discípulos, como les dijo el ángel: ve, dile a los discípulos que no está aquí, ha resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice, el sepulcro es sellado. Esta es otra victoria y otra bendición, hermanos, porque el sepulcro fue sellado. Se cree, hermanos, que en esa gran piedra que fue puesta ahí a la entrada del sepulcro, la manera de sellar, hermanos, un sepulcro era una manera de usar seda. Usar una seda reditida, como las velas que tienen hoy en día cuando vienen los huracanes. Usted prende su velita, toda esa seda que está ahí adentro se usaba reditida, y se ponía en toda la grieta alrededor de la piedra, toda completita, para que quedara así sellado. ¿Para qué era esto? Para que si es de que alguien venía en la noche, movía la piedra con varios hombres, sacaba el cuerpo de allí, entonces al hacer eso la seda se iba a romper. Entonces ya con eso se iban a dar cuenta que se habían robado el cuerpo. Pero sucede, hermanos, que no fueron personas, ni 4, ni 5, ni 10, según se cree que se llevaban varias personas para poder mover esa piedra. Pero vino un ángel del cielo, dice, y removió la piedra, y hubo un gran terremoto. El terremoto no fue el que movió la piedra, el que movió la piedra fue el ángel que vino del cielo. Aleluya. Vemos esto en adelante.
Dice, el sepulcro es sellado. Vamos a ver allí Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Nuestra hermana Eva que siga ayudándonos a leer. Mateo 27, versos 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro para que el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurado como sabéis. Amén, amén. Sí, dice que vinieron los principales sacerdotes y los fariseos con Pilato, porque ellos habían escuchado que habían dicho que Jesús decía que al tercer día iba a resucitar. Y ellos se acordaron del dicho de Jesús. Más bien se acordaron estos principales sacerdotes, hermanos, los fariseos, en vez de haberse acordado a los discípulos el tercer día, de haber ido a la tumba. Porque Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Quiere decir que ellos no estaban creyendo que Jesús iba a resucitar. Pero estos hombres no que porque creían que iba a resucitar, sino pensando que los discípulos podían venir a medianoche a robarse el cuerpo y luego salir con la historia que Jesús había resucitado. Fueron allí, hermanos, a pedirle que les diera permiso de que pusieran unos guardas allí en la entrada del sepulcro toda la noche para que se asegurara, porque ellos habían escuchado que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, y así no hubiera, hermanos, aquella guarda de guardar el cuerpo allí para que nadie se lo robara. Me imagino, hermanos, que habían varios soldados allí a la tumba, hermanos, a la entrada de la puerta, ahí estando, algunos dormían y otros quedaban despiertos, o yo no sé, pero habían algunos que habían puesto, dice: hagan ustedes como a ustedes les parezca mejor, les dijo Pilato, tomen lo que ustedes necesiten para que guarden este lugar y no vaya a suceder lo que ustedes están diciendo que a lo mejor suceda conforme a los discípulos. Todo esto fue garantía, hermanos, de saber que Jesús allí estaba en la tumba. Aleluya. Que allí estaba en la tumba, pero por la gloria y la gracia del Señor, hermanos, el Señor ya tenía preparado un ángel que iba a llegar allí y iba a mover aquella piedra para que no saliera Jesús, sino para que los que estaban afuera entraran adentro y se dieran cuenta que Jesús ya no estaba allí, porque Jesús no necesitaba que le movieran la piedra para él poder salir. Jesús ya había salido de ahí. Jesús ya no estaba allí, pero la piedra fue removida para que la gente humana que estaban en ese tiempo y los que iban a venir a ver, vieran de que ya no estaba allí. Por eso el ángel les dijo bien claramente: ve que ya no está allí. Al que fue crucificado, al que fue muerto y pusieron allí, ya no está allí, pues ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Ya que José de Arimatea lo había sepultado, los principales sacerdotes y fariseos reconocieron que debían tomar medidas específicas pensando en la declaración que había hecho Jesús: después de 3 días resucitaré. Mateo 27, 63, que se leyó. Ellos habían dicho esto, aleluya, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Lo llamaban a Jesús engañador. Los engañadores eran ellos. Dijo: venid ahora, después de 3 días resucitaré. El Señor les había dicho que iba a resucitar. Entonces les dice Pilato: pues ahí están los soldados, ahí están los guardas, tomen a los que necesiten y vayan allí a guardar aquel lugar para que no suceda conforme ustedes están diciendo que puede suceder, conforme los discípulos. Aleluya. Dice: los líderes judíos fueron donde Pilato al día siguiente de la preparación para solicitar que se asegurara o sellara la tumba hasta después del tercer día, conforme el verso 62 al verso 64, que se asegurara la entrada del sepulcro para que así hubiera esa conformidad o esa confianza o esa tranquilidad de los principales sacerdotes y los fariseos, para que ellos a lo mejor pudieran dormir tranquilos. Yo me imagino, hermanos, que no iban a dormir en toda la noche, pensando nada más: van a inventar algunos inventos por ahí que resucitó.
Oiga, hermanos, pero dice la Escritura, hermanos, que se le apareció a más de 500 personas el Cristo resucitado. Más de 500 personas fueron testigos de que Cristo había resucitado. Los mismos discípulos, pero muchas personas. Y para si esto fuera poco, hermanos, estamos también entendiendo, hermanos, que en ese momento, hermanos, cuando sucedió aquel gran terremoto, cuando Cristo dijo consumado es, dice, hermanos, que muchos difuntos que habían muerto resucitaron y fueron a aparecérseles allí a los familiares de ellos. Muchas evidencias, hermano, de que algunos por ahí dijeron verdaderamente Él era Hijo de Dios. Y nosotros, hermanos, también sabemos bien claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Pilato les dio permiso para asegurar la tumba como mejor les pareciera, el verso 65 y 66. Les dio permiso. Ustedes hagan todo lo que ustedes quieren hacer. Asegúrense de que todo esté bien segurito, esté bien asegurado, para que así no vaya a suceder lo que ustedes piensan que puede suceder. No, mi hermano, los discípulos estaban con temor, estaban escondidos. ¿Cuándo creen que ustedes iban a andar pensando en irse a robar el cuerpo de Jesús? Estaban encerrados, hermanos, y las puertas atrancadas cuando dice que Jesús se les apareció en medio de ellos. Tenían miedo, tenían temor. Pero estas gentes pensando van a venir los discípulos y se lo van a robar. No, mi hermano, ¿cuándo iban a hacer aquellos? Estaban pero miedosos los discípulos. Dijo, no, también nos van a crucificar a nosotros. Es que ahí tuvieron algunos de ellos, hermanos, y presenciaron todo lo que le hicieron a Jesús. Cuando Pedro, hermanos, fue que el Señor le dijo, te va a cantar el gallo. Allí estaba Pedro. Pedro vio todo aquello lo que sucedió esa noche con Jesús, todo lo que le hicieron. Lo golpearon, lo abofetearon, lo golpearon, lo azotaron, todo lo que hicieron, lo hicieron cargar la cruz hasta allí al monte La Calavera, donde fue crucificado. Y también allí estaba Juan el apóstol amado, cuando Jesús le dice, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Allí estaba Juan. Ellos presenciaron todo esto que le hicieron a Jesús. Entonces, de miedo que también a ellos les dieran el mismo trato, hermano, fueron y se escondieron. Yo creo que a lo mejor yo y usted hubiéramos hecho lo mismo también. No podemos, hermanos, de alguna manera juzgar a estos discípulos. Anduvieron con Jesús 3 años y medio. Pero al ver, hermanos, todo lo que le hicieron, Isaías lo decretó, lo declaró bien claramente. Dice que su rostro fue desfigurado. Aleluya. Cuando Mel Gibson salió con La Pasión de Cristo, nunca en la historia, en la vida, se había filmado una película como esta, donde verdaderamente que hicieron todos los asuntos. Algunos dicen, esto fue muy exagerado. No, eso no fue nada. Eso fue nada más un poquito de lo que Jesús padeció. Aleluya. Aquellos hombres que lo azotaban estaban endiablados. Ellos golpeaban con todas las ganas. El enemigo quería destruir. El enemigo quería detener que Jesús no llegara a la cruz. Pero el Señor se volvía a levantar. El Señor tuvo fuerza. El Señor pudo llegar hasta el monte del Calvario para ser crucificado, porque Él tenía que cumplir todo lo que su Padre lo había encomendado a hacer. Conforme Pedro dice, hermano, que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba destinado para venir a morir en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que Jesús ya sabía todo lo que le iban a hacer. Por eso cuando estaba allí, hermanos, ahí en el monte de los olivos, cuando Él estaba orando, hermanos, ahí en el Getsemaní, dice, hermanos, que intensamente oró 3 veces y le dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, que yo no la beba. Hermano, ya estaba presenciando los golpes, el maltrato, los clavos, todo lo que le iban a hacer a Jesús. Allí lo estaba, dice Lucas, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Intensamente Él estaba orando, pero cada vez que oraba dice, Padre, no se haga como yo estoy pidiendo, como yo quiero, sino hágase tu voluntad, hágase como tú quieras, Señor. Aleluya. Parte número 2, la resurrección de Cristo. Las mujeres oyen la noticia, Mateo 28, verso 1 al 7. Yo lo leo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Y de miedo de él los guardas, o sea, los soldados, temblaron y se quedaron como muertos. Ustedes pueden imaginar ese momento. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no a los soldados: no temáis vosotras, que temen esos soldados, pero ustedes no temen, porque ustedes saben que se les fue dicho que iba a resucitar. Aleluya, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Aleluya. Les dijo a las mujeres: ustedes no teman, si estos soldados están ahí, que las rodillas se pegan una con otra de miedo. Ustedes no teman, porque ustedes saben que oyeron a Jesús que dijo que iba a resucitar. Aleluya. Y aquellas mujeres obedecieron la palabra del ángel que les habló. Dice, hermanos, que su resplandor era como un relámpago. Usted se puede imaginar, hermanos, tener una evidencia de esas. Que usted llega a un lugar, hermanos, a oscuras todavía, pero allí está un personaje con una ropa, hermanos, que sobrepasa lo más blanco que pueda blanquear aquí en este mundo. Por eso describe que su resplandecer era como un relámpago, resplandecía. Aleluya. Me recuerdo aquella madrugada, eran parece las 5:54 de la mañana. Estábamos esperando ya a mi madrecita, dando los últimos respiros, sus últimos minutos o segundos que le quedaban de vida, pensando yo que iba a durar otro tiempecito más. Dije, ¿sabes qué? Hemos estado toda la noche en vela, me voy a ir a dormir unas 2-3 horas y luego regreso. Nada más llego a la casa y yo creo alcanzo a dormir como una hora, cuando mucho, cuando me dan la llamada. Pero en ese momento, hermanos, de esa hora, yo tuve una pequeñita visión. Hermano, yo me fui a dormir pues bastante triste, sabiendo que mi madrecita ya era su último momento, ya no le iba a volver a ver. Estos eran sus últimos minutos, sus últimas horas que iba a vivir sobre la tierra. Y yo me acosté con aquello, pero el Señor, que es bueno y misericordioso y compasivo, nosotros sabiendo que por la palabra sabemos que van a mejor lugar, que van a un descanso, se quitan de sufrir, y que un día tenemos esa confianza que un día les vamos a ir a ver. Hermanos, en ese momento, hermanos, de la mañana, yo tuve una pequeñita visión. Tuve una pequeñita visión, hermanos, que yo vi de a mi madre, pero la vi de completamente como había visto en fotos cuando ella era joven. Hermanos, pero tenía una vestidura, un pelo, hermanos, algo tan diferente, pero su rostro lo conocí, me di cuenta que era ella. Oiga, su rostro, hermanos, es de una forma muy joven, pero algo tan diferente a la juventud que tenemos aquí en esta tierra, hermanos. Pero lo que más me impactó, hermanos, era que aquella ropa que ella trae, hermanos, se miraba como un cuero de borreguita, hermanos, un blanco, algo tan resplandeciente, como que del color de su ropa que traía tan blanca, como que resplandecían, como que resaltaban rayos de oro. Yo no sé cómo explicar esto, hermano. Tuve esta pequeñita visión y yo me gocé tanto, hermanos, aunque ya sabía que en ese momento mi madre había fallecido, pero yo sabía, hermanos, que ella estaba en la presencia del Señor, porque yo la pude ver tan joven, hermanos, y con una vestidura tan blanca, tan resplandeciente, que fue de una manera impactante, hermanos. Que esto nos anima a perseverar, a continuar y seguir, y saber que lo que está escrito en la palabra del Señor es la pura verdad. Aleluya. Y si esto es esto, yo me puedo imaginar la experiencia que tuvieron estos discípulos y aquellas gentes que vieron al Cristo resucitado. Una victoria y gloria para la gloria del Señor. Gracias, Dios. Dice, la noticia más emocionante que jamás se haya compartido la recibieron primero dos mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús.
Conforme Juan 19, verso 38 hasta el 40, ahí vemos, hermanos, que José de Arimatea y Dídimo fueron y compraron, hermanos, las especias y ungieron el cuerpo de Jesús. Pero María Magdalena y la otra María no se habían dado cuenta, sino que ellas entonces habían hecho también los preparativos para ir a preparar el cuerpo de Jesús, pero no sabiendo que el cuerpo de Jesús ya se había puesto todo aquello, hermanos, y ya estaba completamente envuelto, y no únicamente estaba ya envuelto, sino que ya estaba resucitado. Ellas pensaban ir a la tumba, hermanos, para ponerle ahí un poquito más de mirra al cuerpo y los aloes y todo aquello, pero su sorpresa fue que cuando llegan allí se encontraron con un ángel. Gloria a Dios. María Magdalena y la otra María se dirigieron al sepulcro al amanecer del día siguiente al día de reposo. Aleluya. Mateo 28:1 que estábamos leyendo. Para ungir el cuerpo de Jesús con las especias que habían comprado y preparado. Antes de que llegaran las mujeres ocurrieron eventos importantes en el sepulcro. Versículo 2 al 4 que habíamos leído. Surgieron asuntos importantes. Apareció un ángel que rodó la piedra que tapaba la entrada de la tumba o del sepulcro, y hubo un terremoto que acompañó este evento. Un ángel que resplandecía como un rayo había removido la piedra, pero también hubo un terremoto en ese momento. El terremoto no fue el que movió la piedra, sino que fue el ángel que movió la piedra. ¿Por qué tuvo que haber un terremoto? Yo creo, hermanos, como estremecer aquel lugar para que se diera cuenta la gente que algo había sucedido ese día. Usted sabe, hermanos, que eso alborota a la gente, un terremoto, hermanos, un maremoto alborota a toda la gente. Aleluya. Y ese terremoto, hermanos, también hizo lo mismo. ¿Por qué vino esto? Y se comenzaron a dar cuenta, y yo creo que corrió la voz por todas partes, hermanos, que Cristo había resucitado. Lamentablemente, hermanos, mucha gente no creyeron. Como hoy en día se predica el evangelio, hermanos, que necesitan aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y mucha gente no quiere reconocerlo, mucha gente no quiere aceptarlo, mucha gente no quiere comprenderlo. Cada minuto que están corriendo en su vida corren riesgo de morir y irse derechos a la condenación eterna conforme las Escrituras. Muchos lugares no te hablan de esto ni te predican de esto, pero es menester que te hablemos y te prediquemos la verdad. Dice la verdad conoceréis, dice la palabra conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya. Gloria a Dios. Mucha gente busca iglesias modernas, hermano. Aleluya. Mucha gente busca iglesias modernas donde ellos se sientan cómodos en su forma de vivir. Pero la palabra dice que el Señor vino a transformar vidas, a cambiar vidas, a cambiar corazones. Las cosas viejas pasaron, aquí ahora todas son hechas nuevas. Es importante, hermanos, que nosotros seamos un pueblo diferente al mundo. Es importante que nosotros seamos un pueblo redimido. Es importante que nosotros seamos un pueblo diferente. Es importante que seamos un pueblo cambiado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Que demos testimonio de una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, te damos toda honra y gloria. El ángel ordenó a las mujeres que les dijera a sus discípulos que Jesús había resucitado de los muertos y que se encontraría con ellos en Galilea, como él les había dicho anteriormente, conforme Mateo 26, verso 32. Anteriormente en vida Jesús les había dicho que él iba a resucitar. Vamos a ver ahí Mateo 26, 32. Esto fue lo que les dijo el ángel. Ya les había dicho que él iba a resucitar. 26:32. Aleluya. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que haya resucitado. Estamos en el capítulo 26, cuando todo esto que sucedió con el 27 y luego el 28 para resurrección. Entonces dice el ángel, ya les había dicho que iba a resucitar y que se iba a encontrar con ustedes. ¿Dónde? En Galilea. ¿Y dónde estaban los discípulos? En el aposento alto, escondidos, con las puertas atrancadas y cerradas. El Señor les había dicho, ¿verdad?, que se iba a encontrar con ellos, pero aquí está la duda, que no lo creyeron. Aleluya. No lo creyeron. Y así hoy en día hay mucha gente que no lo cree. Aleluya. Son Tomases.
Si yo no veo la herida en sus manos y también la herida en su costado, no lo creo. Pues tuvo la evidencia que el Señor se le apareció. Dice que estando las puertas cerradas, allí estaban los discípulos por miedo, y apareció Jesús y le dijo: Tomás, aquí estoy, aquí están mis manos, ven a meter tu dedo. Y aquí está mi costado también, que me traspasaron para que sepas que soy yo. Dice que cae de rodillas: Señor mío y Dios mío. Y le dice: porque me vistes, creíste. Pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Nosotros no hemos visto nada, hermano. Nosotros no hemos visto nada de ángeles o de asuntos así. Son nada más visiones que el Señor nos permita ver en algunos momentos. Pero dice que es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Aunque no se ve, tú lo crees. Aleluya. Y porque estamos, hermanos, empapados, uso esta palabra, de evidencias de milagros donde hemos orado y las personas han sido sanadas del cáncer, de leucemia, de cualquier enfermedad. Hoy, hermanos, hemos visto muchos milagros en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, muchos testimonios de evidencias de saber que Cristo es verdadero y que Él reina para siempre, y lo que dice su palabra es verdad. Poner manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. Se cumple su palabra. Las mujeres se encuentran con el Salvador resucitado. Gloria. Hermana Eva, si nos ayuda a leer Mateo 28, 8 al 10. Las mujeres se encuentran con el Salvador resucitado. 28, 8 al 10. Dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Aleluya. Les salió al encuentro el Señor a estas mujeres. Habían visto el ángel y el ángel les dijo: ve a decirles a los discípulos. Y en lo que ellas van, el Señor les apareció. Santo. Aleluya. Aleluya. Bendito es el que vive por siempre. Amén, amén. Después de ver la tumba vacía y escuchar el mensaje del ángel, las mujeres fueron a buscar a los otros discípulos. Mateo 28, 8. El mensaje fue que Jesús había resucitado. Se aferraron a las evidencias de la tumba vacía y al mensaje del ángel. Al ir las mujeres en camino, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Versos 9 y 10. Cayeron a sus pies y le adoraron. Aleluya. Jesús no tuvo que enseñarle las manos. Dice que Jesús les salió al encuentro, se les apareció. Y dice que cuando ellas lo vieron, ellas reconocieron que era Jesús, caen a sus pies y lo adoran. Pero otros querían ver, hermanos, las heridas para saber si era Él, la herida en el costado para saber si era Él. Ahorita vamos a ver más adelantito que algunos discípulos, después de que lo vieron, que se les apareció y que les enseñó las manos y que les enseñó el costado, dice que algunos de los discípulos como quiera dudaron. Aleluya. Aleluya. Tremendo es la duda, hermano. Hay que tener cuidado. Que no enraice la duda en tu corazón, porque toma ventaja, toma lugar. Es importante, hermanos, que nosotros creamos por la fe, porque dice la palabra, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es de que la gente tiene que creer por el evangelio, por el mensaje, por la palabra que se da, y tiene que venir a ellos fe. Cuando yo testifico, usted testifica a alguien, esa persona tiene que crecerle fe del Señor para creer en el Señor, porque si no hay fe, no le agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Aleluya. Lo habían visto morir en la cruz, vieron cuando fue puesto en el sepulcro, ahora estaban con él y estaba vivo. Ahí estaba María Magdalena y las otras Marías, las otras mujeres. Allí estaban cuando Jesús estaba crucificado en la cruz. Allí estaban, ellas vieron todo esto, lo habían visto morir. Aleluya.
Pero ahora el que ellas habían visto morir, ahora está sano, ahora está vivo, ahora está delante de ellas y ahora ellas lo adoran, lo pueden palpar, pueden platicar con él, pueden comunicar con él. Oiga, hermanos, qué bendición recibieron estas mujeres. Pero gracias al Señor que dijo, más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Somos todos nosotros. Aleluya. Sin ver estamos creyendo en el Señor. Aleluya. ¿Sabe qué, hermanos? Yo no sé usted, yo no necesito ver al Señor para creer. Yo no necesito verlo al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Muéstrame algo aquí o acá para poder creer. No. Hermanos, tengo ya 30 años de servir al Cristo de la gloria. Y yo sé que yo no necesito, si no necesité hace 30 años que se me apareciera, sino que el Señor trató con mi vida de una manera como lo hizo para traerme convicción de saber que yo necesitaba perdón de pecado, que necesitaba un Salvador, y en ese momento yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Bien jovencito, 27 años de edad tenía en ese tiempo, que pudiera haber dicho, todavía me queda mucho tiempo que gozar aquí en la vida, pero el Señor me llamó y yo me di cuenta que necesitaba un Salvador, porque cada minuto, cada instante mi vida corría riesgo y peligro de que si yo llegaba a morir, se acabó la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. A Cristo únicamente se acepta en vida. Cuando estamos en vida, la persona ya muerta, ya no hay con que yo voy a tener una plática con Dios cuando yo ya me muero y llegue allá y le voy a decir esto y esto y esto. No, lo siento mucho por esas personas que creen esa mentira del diablo. En vida tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque ya muerto se acabó. Y al momento que te mueres, vas derechito a un lugar de condenación o vas a un lugar de reposo y paz con el Señor, como cuando el Señor está crucificado, tiene un ladrón a la derecha y un ladrón a la izquierda. Uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, ¿a dónde fue a dar? A la condenación eterna, porque no se quiso humillar, no se quiso arrepentir. Aleluya. Es importante, hermanos, es importante que nosotros los ministros, los predicadores, los evangelistas hablemos la verdad. Hablemos la verdad, porque un día le daremos cuenta al Señor que tuvimos gente en nuestra iglesia y no les hablamos la verdad. Es muy importante predicar la verdad, hablar la verdad y decir la verdad, porque el mundo necesita reconocer que necesita perdón de pecados, que necesita arrepentirse, que necesita humillarse ante el trono de Dios y pedir gracia para el oportuno socorro, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para que ellos puedan tener vida y la tengan en abundancia en Cristo Jesús. Es necesario el arrepentimiento. Aleluya. Señor, pues yo fui a la iglesia, mi abuelita iba a la iglesia, mi mamá iba a la iglesia, mi papá, mi tío, mi tía. No, tú tienes que venir a la iglesia. Tú tienes que aceptar al Señor. Tú tienes que ser tu decisión. Yo tuve que ser la mía, tú tienes que ser la tuya. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Aleluya. Porque nadie va a poder interceder por ti en aquel día. El único que puede interceder por ti aquí en la tierra es el Espíritu Santo, el Consolador, que dice la palabra que es el que convence al mundo de pecado. Convence a la persona que esté en pecado y que necesita arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Las palabras de Jesús les ofrecían la seguridad de que no las había abandonado cuando se les apareció. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te desamparé, nunca te desampararé, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Qué bueno es Dios, que en su palabra hay promesa de que Él estará siempre con nosotros, siempre estará con nosotros. Aleluya. Parte número 3 para terminar. La comisión de Cristo, la autoridad del Cristo resucitado. Mateo 28, 16 al 18. Lo leo. Mateo 28, 16 al 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Habíamos dicho que algunos habían dudado y aquí está lo que dice la palabra.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús vino y se humanó, acuérdense que dijimos que Pedro dijo que desde antes de la fundación del mundo Cristo ya estaba destinado para venir a morir en la cruz del Calvario. Todavía el mundo ni existía, pero Cristo ya estaba destinado porque Él estaba con el Padre. Entonces vemos, hermanos, que aquí la Escritura nos habla bien claramente que el Señor les está diciendo a los discípulos que se le fue dada toda autoridad. Cuando Jesús estaba en el cielo, dice que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué quiere decir la palabra enriquecidos? Espiritualmente estábamos pobres en nuestros delitos y pecados, pero al aceptar a Cristo Él vino y borró esa mancha, quitó el pecado, quitó la culpa, y ahora somos ricos porque ni oro, ni plata, ni diamante, ni todo el dinero del mundo puede comprar la salvación o puede comprar la entrada al cielo. Solamente tu fe aceptando a Cristo como Señor y Salvador te da la entrada al cielo cuando sea el momento de partir de esta vida o suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Aleluya. Pero el Señor les vuelve a decir: ¿sabes qué? Parte de mi autoridad fue puesta a un lado cuando yo vine y me humané en un cuerpo humano, cuando Él nació de la Virgen María. Aleluya. Por eso toda la Biblia nos habla bien claramente. No es Pedro, no es Santiago, no es Pablo, no es Simón, no es ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, no es María, es Jesús el Salvador del mundo. Aleluya. María fue un vaso usada por Dios para traer a Jesús al mundo. Pedro, Pablo, Santiago, Mateo fueron vasos que Dios usó, instrumentos para predicar el evangelio, para escribir estas cartas que tenemos. Estos evangelios fueron instrumentos usados de parte de Dios para traer la palabra de Dios. Yo estoy siendo un instrumento de parte de Dios para predicar esta palabra, este mensaje, para que las almas sean bendecidas, o alguien que no conoce al Señor se dé cuenta que necesita un Salvador y se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Instrumentos escogidos de parte de Dios. Aleluya. La comisión de Cristo les recordó a sus discípulos su autoridad sobre todas las cosas. Gran parte de su autoridad había sido puesta de lado cuando vino a la tierra para ser nuestro Salvador. Siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo humano, 100% Dios y 100% humano. Aleluya. Pero ahora que Él ha resucitado, dice que se le fue dada toda la autoridad que había dejado. Se le fue dada toda la autoridad. ¿Dónde? En la tierra únicamente, no dice en el cielo y en la tierra. Dijo Pablo que a Él se doblaría toda rodilla. Toda rodilla se doblaría al Señor. Aleluya. Conforme Mateo 26, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Después de haberle adorado, algunos dudaron. Aleluya. Y a veces sucede, hermanos, después de conocer al Señor por algunos años, viene el momento, hermanos, del desánimo, viene el momento de la duda. Cuando está Juan el Bautista encarcelado, manda a uno de sus discípulos, uno de los de él, dice: vayan a decirle a Jesús que si Él era el que debería de venir o esperamos a otro. Lo enviaron para allá y llegaron ahí los discípulos de Juan. Nos mandó Juan diciendo que si tú eras el que debías de venir o esperamos a otro. Les dijo Jesús: ve, dile a Juan. En ese momento Jesús hizo milagros, sanó a los ciegos, a los enfermos, a los paralíticos. Ve, dile a Juan que los muertos resucitan, los ciegos reciben la vista, los cojos se levantan y caminan y saltan. Ve, dile a Juan eso. Oiga, pues eso era todo lo que necesitaba Juan para saber. Ahora, ¿qué sucedió con Juan? Dice que a Juan se le había dicho, hermanos, que al que él viera que descendiera del cielo el Espíritu Santo como paloma y posara en él, ese era el Mesías. Y eso lo había visto Juan.
pero llega el momento, hermanos, de estar en prisión, llega el momento de estar en angustia, llega el momento de estar en dolor, llega el momento, hermanos, de estar en desánimo, llega el momento de estar en problemado, hermanos, cuando comienzas a dudar, cuando comienza el diablo a atacarte por la duda. Verdaderamente será esto, ¿verdad? Será esto, verdaderamente seré salvo. Tú tienes que reprender al diablo en el nombre de Jesús y levantarte en fe, en poder, en gracia que viene de parte de Dios, porque dice que nos has hecho más que vencedores, conforme el apóstol Pablo decretando esa palabra. Aleluya. Jesús declaró que los discípulos que habían recibido, les declaró a los discípulos que habían recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, el versículo 18. Toda autoridad. Por eso dijo el Señor: yo soy la luz del mundo, yo soy la salvación del mundo. Y dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Mucha gente quiere ir al cielo, hermanos, por otros medios. Y Jesús dijo: no puede ir nadie al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo, en el trono. Y mucha gente quiere ir al Padre, quiere ir al cielo, quiere ir al trono, pero sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, por eso le decimos: cuando tú te mueras no tendrás ninguna plática con el Padre, porque si no aceptas aquí en vida, aquí en tierra, al que el Padre envió al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no aceptas a ese Jesús, cuando mueras o suene la trompeta, no estarás en la presencia del Padre. No te engañes a ti mismo. La palabra es bien clara. Dice la palabra del Señor que también que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es suficiente ver los cielos para saber que hay un Creador todopoderoso. Aleluya. De que la gente, hermano, se resiste y no quiere entender, pues ese ya es cuestión de ellos. Pero la palabra se predica. La palabra se predica, el Evangelio. Aleluya. ¿Saben qué dice Filipenses 2? Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipos. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aleluya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí no dice que San Martín de Porras, que la Virgen del Chorrito, del Brinquito, de la Esquinita o la Virgen María. Aquí dice Jesucristo. Tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. A Él se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y dice que en el cielo se dobla rodilla los ángeles ante Jesús. En la tierra se doblan también rodillas, que tienen que reconocer que Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes, por los siglos de los siglos. Es el Todopoderoso. Aleluya. El Todopoderoso, el grandioso Dios. Aleluya. Un día llegará el tiempo, hermanos, que yo ya no estaré aquí. Aleluya. Yo ya no estaré aquí. Llegará el día que usted tampoco va a estar aquí. Todos tenemos un día que morir. Pablo murió, Santiago murió, Mateo murió, la Virgen María murió. Y ya no están aquí. Pero dice que el que resucitó se llama Jesucristo. Y dice que sigue vivo y permanece por los siglos de los siglos. ¿No resucitó Pablo? ¿No resucitó Mateo? ¿No resucitó Juan? ¿No resucitó María? Resucitó Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice que a Él se le fue dada toda autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiesen que Jesús es el Señor y Salvador de sus almas. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Fue resucitado y exaltado a una posición de autoridad sobre todas las cosas. Toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra.
tiene el gobierno de todas las cosas, el Hijo de Dios, Jesús. Aleluya. Terminamos ya con esta siguiente parte, Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. El Señor te llamó a ti y me llamó a mí con una gran comisión: ir y predicar el Evangelio a todos aquellos lugares. El que creyere me lo bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer esta porción bíblica. Amén. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Aleluya. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado o he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir y hacer discípulos. Aleluya. Estas iglesias modernas, hermanos, ¿estarán haciendo discípulos? O así como entran, salen y allá viven su vida no siendo discípulos, vienen aquí a la iglesia o van a esas iglesias. ¿Estarán haciendo discípulos usando citas bíblicas nada más para que la gente se sienta bien y no hablándoles la verdad? ¿Cómo se hacen los discípulos? Hay que instruirles. Dijo el Señor: enséñales todas las cosas que yo te he enseñado. Háblales. Hacer discípulos, hermano, quiere decir que cuesta orar por ellos, ayunar por ellos, administrarles, hablarles, indicarles: hey, ese estilo de vida ya no te queda, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, tienes que ver un cambio en tu vida, tienes que ser diferente al mundo, porque si te pareces al mundo, eres del mundo, ya sea eres trigo o eres cizaña, porque la cizaña se parece al trigo, pero cuando sale el fruto, dice: es cizaña. Aleluya. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén, amén. Basado en su autoridad divina, Jesús encargó a sus seguidores una importante misión: llevar el Evangelio al mundo. Mateo 28, verso 18 al 20. Aleluya. Discipular a los que creyeran en Jesús. ¿Ya creíste en Jesús? Hay que discipularte. Aleluya. Discipularte. Que aprendas cómo vivir una vida para el Señor. Aleluya. Si usted y yo somos unos servidores, ¿estamos sirviendo al Señor? ¿Estoy sirviendo yo al Señor? Aleluya. Cuando el Señor, hermanos, le echó fuera a aquellos demonios, al endemoniado de los gadarenos, hermano, le dijo: ve y dile a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. ¿Estamos yendo nosotros a decirle allá a las gentes, a los vecinos, lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿En qué manera estamos sirviendo al Señor? ¿O no estamos viniendo aquí a la iglesia y no estamos sirviendo a Dios? Tenemos que servir al Señor, hermano. Servir al Señor, hermanos, es servirle al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora tengo que hacer las cosas como dices tú y no como digo yo. Me tengo que someter a tu autoridad, a tu palabra. Aleluya. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Porque el Saulo antes, hermanos, arrastraba, perseguía, pedraba, maltrataba a la iglesia. Pero cuando el Señor se le apareció en un resplandor, cayó de rodillas y dijo: Señor, allí, Señor, queriendo decir: tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. Yo tengo que hacer lo que tú digas, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Vete para Damasco, porque voy a enviar a alguien que te va a decir, un discípulo que te va a discipular, que te va a enseñar. Y le dijo el Señor a Ananías. Ananías tenía miedo. Señor, pues él persigue a la iglesia, mata, pedrea y golpea y encierra y todo esto. Le dijo el Señor: ve y ora por él, porque él ahorita está orando, ya lleva 3 días que no ha comido, está en ayunos y está ciego. Yo le voy a enseñar a él cuánto me debe de amar. Dijo el apóstol Pablo que 5 veces había sido azotado. 5 veces fue azotado el apóstol Pablo. Una de las veces fue apedrado, quedó muerto, y por la misericordia y la gracia los discípulos oraron y se levantó Pablo en vida, después de quedar apedrado, muerto. Y dijo el apóstol Pablo también, dijo: yo traigo las marcas de Cristo. ¿Cuáles eran las marcas de Cristo? Por predicar el Evangelio. Lo habían azotado, lo habían apedrado, lo habían golpeado, lo habían abofeteado, le habían hecho. Esas eran las marcas que él traía de Cristo. Por predicar el Evangelio me han hecho todo esto.
Aleluya. Porque el diablo no quiere que el evangelio se predique, porque sabe que si el evangelio se predica, las almas se convierten al evangelio, aceptan a Cristo como su Señor y Salvador y escapan de ir al lugar de condenación, porque el diablo está destinado para ir al lugar de tormento y no tiene escape de ese lugar. Pero yo y usted tuvimos ese escape si aceptamos a Cristo. Tú puedes tener ese escape o esta mañana si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. No dejes que el diablo te engañe más, que este sea el último día que el diablo engañe tu vida. Dale tu vida a Cristo, vale la pena. Tengo 30 años para decirte que vale la pena. 30 años de servir a Cristo para decirte que vale la pena servir a Cristo. Vale la pena servir a Cristo. Luchas y pruebas y todo esto, pero vale la pena servir a Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando la persona es sumergida en el agua, profesa que ha muerto a sí misma y al pasado estilo de vida. Al levantarse del agua, profesa que ha resucitado en Cristo para una nueva vida con Él. Por eso, bautícese. Le dijo el Señor, la encomienda, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree, el que creyere, me lo bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergido todo el cuerpo en agua. Ese es un bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Tú mueres para el mundo y sales del agua con una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es bautismo. Las cosas viejas pasaron, aquí ahora todas son hechas nuevas. Si yo era un borracho antes, yo ya no soy un borracho. Si yo tomaba licor antes, yo ya no tomo licor antes. Si yo maldecía antes, yo ya no maldigo. Porque el viejo hombre quedó sepultado en el mar y para ahora resucitó, ahora salió del agua una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el bautismo en agua. Aleluya. Cuando yo me bautizo, yo estoy diciendo que yo me morí para el mundo. Dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Que estoy crucificado con Cristo. Ya no le puedo dar un golpe a alguien porque esta mano está crucificada. Aleluya. Dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Yo quisiera decirle a este y a esta cuantas cosas, pero sabes que yo estoy en la cruz. Cristo fue llevado como un cordero, enmudeció y no abrió su boca. Yo mejor voy a callar. Voy a orar por esa persona. Esa es la nueva persona que ha salido, hermanos, del bautismo. Una nueva vida en Cristo. Aleluya. Ya terminamos con esto. Jesucristo comisionó a sus discípulos o a sus seguidores para ser discípulos donde quiera que fueran. Donde quiera que vaya hay que ser discípulos. Una buena noticia para comenzar a presentar el evangelio a otros es con su propia historia, con su propio testimonio. Pues ¿qué les digo? Aquí estoy en HB y siento algo de Dios, de hablarle a esta persona, invitarlo a la iglesia, pero no sé cómo empezar. Nada más dile, hey, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me llamo fulano, fulana de tal. Si me permites, ahorita que ya acabes de pagar el mandado, allá afuera en el carro, siento algo de Dios decirte. Y usted comparta lo que Dios hizo con usted. Tenía cáncer y Dios lo sanó, dígale que el Señor lo sanó de cáncer. Era un drogadito y el Señor lo cambió y ya no es drogadito, dígale que antes le hacía la droga si ya no le hace la droga. Era esto, era otro, era borracho, dígale, sabes que era un borracho y ahora ya no soy borracho, ahora ya soy un cristiano y voy a la iglesia. Testifícale al mundo lo que el Señor ha hecho por ti. Tú no sabes qué está pasando esa persona y el Señor te está dando sentir, que le hables, que le administres, que le diga. A lo mejor está pensando suicidarse, quitarse la vida y necesita que alguien le hable del plan de salvación. Somos instrumentos, somos servidores del Señor y debemos de servir al Señor. Aleluya. Termino con esto. El Espíritu Santo hará su obra al abrir el corazón de las personas. Cuando tú comienzas a predicarles y a hablarles, a testificarle a la gente, el Espíritu Santo comienza a elaborar, a trabajar en los corazones de las personas. Si tú no hablas, si yo no hablo, si yo no les digo, el Espíritu Santo no trabajará en las personas. Pero cuando tú les hablas y tú les hablas y tú les dices, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en los corazones de las personas para cambiar su vida. Dice que convence al mundo de pecado, como lo dijimos antes. Romanos capítulo 1 versículo 16 dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. No te avergüences del evangelio, porque dice el Señor: el que se avergonzare de mí aquí, yo me voy a avergonzar de él allá delante de mi Padre y de sus ángeles.
No te avergüences de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. No te avergüences de ser cristiano. Levanta tus manos en alto, porque el mundo no le da vergüenza hablar tanta palabra tan fea delante de quienes sea. Entonces tú no te avergüences hablar la palabra pura, bendita y santa que es de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie, pueblo de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos has dado en este día domingo, día de resurrección. Es tu palabra, somos tu pueblo. Tú nos bendices, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, con tu poder, con tu gracia, con tu favor, con tu unción. Señor, gracias por todo esto. Mi alma te adora y te alaba, Señor. Si alguien allá, Señor, donde va a ser puesto este video, en el Facebook o en el YouTube, Señor, tú toques corazones. Espíritu Santo, obra en las vidas, trae convicción, convence al mundo de pecado, de reconocer y de saber que necesitan un Salvador, y de que se arrepientan y de que se den cuenta que tú eres el Señor y el Salvador de sus vidas, Señor. O alguien aquí en la iglesia, alguien aquí en tu casa, Señor, no te ha conocido, no te ha recibido, no ha dado ese paso de fe. Obres en este mismo instante en su vida, en su corazón, Señor, para que den ese paso de fe y pasen aquí enfrente, Señor, queriéndote aceptar como Señor y Salvador, porque acabamos de decir que no se deben de avergonzar de ti, porque si se avergüenzan de ti, tú te vas a avergonzar de ellos delante de tu Padre y de tus ángeles. Las personas que estén aquí, que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, es importante. Yo sé que el Señor te ha ministrado, el Señor te ha hablado. Es importante que des esta mañana, en este día de resurrección, para que lo tengas por memoria, de saber que en un día domingo de resurrección te entregaste a Cristo, le pediste a Cristo que te perdonara tus pecados, lo aceptaste como Señor y Salvador. Si eres esa persona, yo te invito a pasar aquí enfrente. Aquí enfrente pasa, dar ese paso de fe. No te avergüences, no tengas temor. Así como les dijo el Señor a aquellas mujeres y el ángel, no tengan temor. Pasa aquí enfrente, dar ese paso de fe, dar ese paso de fe. Tú necesitas un Salvador, tú necesitas un Salvador. Vas a ver de que no te va a pesar haber hecho esta decisión. Anímate, 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 anímate a dar ese paso de fe. Pasa aquí enfrente, pasa aquí enfrente. Aleluya. Allí estoy a la puerta y llamo. Allí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, ceno con él y él conmigo, dice el Señor. Salvo soy gracias, Señor. por la gracia